Muchas gracias. Un placer y un gusto compartir con ustedes mi experiencia y todo aquello que el Señor hizo en nuestras vidas en la obra estudiantil. Yo soy del Cusco, estudié ingeniería química en el Cusco allá por los años 62 hacia adelante y tuve el privilegio de tener mis padres creyentes. Esa es una de las grandes agradecimientos que he tenido para el Señor porque me supieron encaminar por los caminos del Señor, pese a que de repente después yo tuve ciertos tipos de, no alejamiento, pero no diríamos la perseverancia que debía haber tenido. ¿Cómo me acerqué y cómo contacté con el Círculo Bíblico Universitario de aquella época? Yo tenía una tía que trabajaba en la librería del Inca y tenía cierta amistad con Pedro Arana, y Pedro Arana en una de sus visitas que hacía la del Inca, porque él era muy lector, le dijo que iba a ir al Cusco. Y mi tía saltó las orejas y dijo, bueno, yo tengo unos sobrinos allá en el Cusco, a ver si lo visita. Y entonces Pedro Arana muy hábilmente tomó nota de sus datos y cuando vino al Cusco, buscó en la iglesia cómo contactar. Era el único lugar donde podíamos contactar, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener ya una relación con él y recién lo conocí a él y más aún me dio la afinidad porque él estudió ingeniería química como yo también y tuvimos algunos diálogos, diríamos, técnicos. Eso me unió más y más aún su comportamiento de ayudarme en algunos cursos que tenía dificultades y de retorno él me dio sus libros, sus apuntes, sus cuadernos de los cursos que él había llevado y que a mí también me estaban ayudando en ese momento, ¿no? Entonces, ahí empezó, diríamos, la primera aproximación con el Círculo Bíblico Universitario. Y me dijo qué es lo que hacían, qué es lo que se podía hacer, cuál era el interés, cuál era, digamos, el objetivo. Y hicimos, como decíamos, un clic. Y de ahí empezamos a comunicarnos por escrito, a veces no había teléfono, y a partir de eso ya empezó él a involucrarme en el tema universitario y me anticipó el 62 que él visitó el Cusco, me anticipó que iba a haber un campamento de grupos universitarios. Para mí era cosa novedosa, ¿no? De campamento no sé de qué era y de cuestiones, diríamos, de yo tampoco no sabía qué era y nos invitó justamente en esa época para participar en el año siguiente en la formación de AGEU. Pero en el interín, en el 62 hasta el 63, empezamos a tener ya grupos de estudio bíblico de estudiantes con el material que nos llegaba de Lima. Teníamos estudios bíblicos sobre Esdras, sobre Nehemías, me acuerdo muy bien sobre Abraham, eran hojas, digamos, impresas en mimeógrafo, y lo utilizábamos para poder estudiar, para poder, diríamos, tener estudios bíblicos de esos líderes, ¿no? Entonces, la reunión que teníamos era inclusive en las casas de nuestros hogares, rotativamente. Los días sábados era el día del CBU y junté a unos cuantos compañeros, amigos con quienes nos reuníamos. Era mixto y no solamente era de universitarios de la universidad, sino también de una normal. Había una normal de Urubamba, que también invitamos a dos personas que estudiaban ahí y alguien más de un instituto técnico. Entonces era una mixtura, pero lo importante era que teníamos reuniones en nuestros hogares y a partir de eso empezamos ya a fortalecernos como amigos y como estudiantes. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos. Ahora, no sé si, bueno, hay una serie de cosas posteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante nuestra estadía teníamos el contacto con CBO que nos enviaban algunos oradores para hacer conferencia en el Cusco. Y una vez nos enviaron un orador que era Cecilio Arrastía, era cubano, y dentro de la publicidad y la promoción que hicimos, sacamos carteles en las calles, conferencias sobre Cristo y la revolución cristiana, una cosa así, ¿no? Orador cubano, Cecilia Arastilla. ¿Y para qué pusimos eso? Era para provocar el entusiasmo, pero la policía
lo tomó como un estilo subversivo y me capturó. Dentro de esa, digamos, de esa experiencia, bueno, la policía nos puso en alerta, nos hizo un interrogatorio bastante fuerte y estaba el hermano Nelly Howard, que era misionero en inglés, que estaba también participando con nosotros y él dijo, bueno, no tengas miedo porque yo tengo el respaldo de la embajada de Inglaterra, de Gran Bretaña. Si algo te ocurre, yo voy a acudir al embajador. Así que no tengas miedo. Su participación fue interesante porque estuvimos ahí conversando con los investigadores. Ya sabían todo nuestro movimiento. Nos habían hecho una investigación profunda. Quiénes íbamos, dónde íbamos, cuál era el tema que se había conversado. Y solamente lo que ellos hacían era comprobar lo que nosotros les decíamos contra la investigación que ellos ya habían hecho. Tenían toda la información. Entonces, como no había nada que ellos no supieran, la pregunta final era, ¿quién les subvenciona a ustedes? ¿Cómo hacen para que ustedes puedan tener dinero para hacer la propaganda, para hacer la promoción, para ser oradores, etcétera? Entonces, dijimos la verdad, ¿no? Nosotros no pagamos nada, sino que hay una entidad que se llama IFES, que nos da todo el apoyo respectivo. Hemos tenido el apoyo de la universidad. Entonces, como no había ningún tipo de diferencia ni mentira, los mismos investigadores, bueno, sigan para adelante, era una cuestión de seguridad y pueden continuar. Fue una de las experiencias, ¿no?, que tuvimos. Pero así como esas, tuvo también otras, ¿no? Pero ya de tipo académico, ya de tipo, diríamos, de relaciones, ¿no? Pero es una de las cosas que aprendimos. Hubieron también, de alguna manera, cierta oposición de la prefectura, porque estábamos viviendo un momento, diríamos, de efervescencia juvenil izquierdista, ¿no? Entonces había mucho temor. Cualquier movimiento que pudiera tener un corte, un sesgo de revolución, de cambio, era sospechoso. Entonces nos hacían seguimientos. Yo me acuerdo que tenía un compañero de la universidad que está un año después que yo, que asistía a las clases y estaba siempre atento y al final lo encuentro que era un investigador, tenía infiltrados. Y eso era una cosa que teníamos cuidado, pero que también teníamos que ser fuertes, ¿no? Decir la verdad en cualquier ocasión que se nos presentara. Pero fue experiencias que nos han fortalecido, Hermano ¿no? Y Josué, sí. en ese tiempo, ¿a a qué estudiantes venían? De qué iglesias de Cusco? Y si se acuerda algunos nombres de algunos estudiantes en el Bueno, primer inicio de CBU. en el Cusco solamente había dos iglesias, tres, que tenían cierto tipo de presencia, ¿no? La iglesia evangélica peruana era una de ellas, la iglesia Asambleas de Dios y la iglesia bautista que recién estaba formando. Ahora, de la iglesia evangélica peruana sí yo puedo recordar los nombres. Había un hermano, Néstor Aparicio, que ahora está en retiro, la hermana Nilda Montalvo, Amandina Yávar, Leticia Yávar, estaba también Carmen Nugay, que ya falleció. Había un hermano de la Iglesia Asambleas de Dios, que ahorita no me acuerdo su nombre. De la Iglesia Bautista había un hermano que se llama Cuadros, que él había sido antes seminarista. Y mi hermano Daniel Centeno, que también era de la IEP. Y había un hermano que era profesor, que nos apoyó bastante, Mario Cutimbo, que fue presidente de la Iglesia Evangélica Peruana. Son las personas que... Carlos Iávar, que también era
decano de la Facultad de Ciencias Económicas, pero muy tenuemente era el apoyo de él, ¿no? Te guardaba mucho de repente su puesto. Por lo demás, ya después hubieron otros líderes ya cuando salí. Pero durante mi permanencia en la universidad me acuerdo de ellos que hemos trabajado juntos, ¿no? Ronald Farfán, Emilio Farfán, que eran primos míos, que ya no están con nosotros, han fallecido. Y bueno, son los que de una u otra manera han contribuido a la formación del CBU, pues allá, ¿no? Era fuerte el CBU por la, digamos, la constancia, la perseverancia que teníamos todos los sábados de reunirnos y estudiar la palabra. Y ahí siempre había solamente personas curiosas, ninguno se convenció. Ya después, en el tiempo, posiblemente el efecto fue a lo que ya no vimos, ¿no? Ahí, entiendo. Em, Cuéntanos un poco, si bien nos dijo que el CBU comenzó o su prehistoria sería desde el 1962, y cuando le contactaron para poder participar de este campamento en Chincha. Cuéntanos un poco el proceso, ¿no? Cómo llegó, cómo le invitó, y también un poco cuéntanos del campamento en Chincha, ¿no? ¿Qué recuerda? ¿Qué expositores? ¿Qué temas tal vez por ahí? Mm. Bueno, Y la fundación también de AGU, ¿no? Usted está ahí en la lista de quienes fundaron esta asociación, ¿no? bueno, cuando yo llegué, cuando me invitaron, una de las cosas que era, digamos, que resolver el viaje. Yo estuve trabajando, ya había empezado a trabajar. No había, digamos, la facilidad del avión, era un poco caro, se había que ir por tierra. Y me vino un aporte económico de Lima, de Ageu. No era Ageu todavía, ¿no? Del CBU, no sé quién lo habrá hecho, pero me vino, diríamos, un aporte cubriéndome el 50% del pasaje de ida y vuelta. Y eso para mí fue digamos, una tremenda ayuda, ¿no? Entonces, juntamente con él, con esa ayuda, yo invité a otro amigo que era Alfredo Nugay, que estaba en Arequipa, era muy amigo mío. Entonces le dije y nos pusimos de acuerdo y nos encontramos en Lima. En Lima yo estaba perdido porque no conocía a nadie, para empezar. Pero fue tal la acogida que tuve de personas de la misma edad, universitarios, y me acuerdo que el local donde nos reunimos era en Lampa, en Girón Lampa, y ahí tenía su oficina el CBU, que se llamaba CBU. Entonces, ya me acuerdo que al lado de donde ahora es el Palacio de Justicia se ubicó el ómnibus y salimos rumbo a Chincha. Yo no conocía nada de Lima, así que lo primero que tuvimos que hacer es ubicar unas carpas, darnos las tareas y tener, digamos, un tiempo de acercamiento, un campamento que para mí fue la primera experiencia. Nunca había visto un campamento. Y era un campamento que duró 2 semanas. Y en las 2 semanas, todas las mañanas había estudios bíblicos y en las tardes había lo que se llamaba el, temas administrativos. Para mí era cosa rara, que es tema, no sabía qué era, ¿no? Entonces, conversando con Pedro Arana, con Oscar Calderón, con René Castro, con Guillermo Ishikawa, con David Muñoz, Alberto Casana, y les empecé a preguntar de qué se trata. Entonces, ahí empezaron a ya darme la idea de lo que era un movimiento estudiantil a nivel nacional. Y hablaba mucho de IFES, yo no sabía qué era IFES. Y me hablaba de Intervarsity, yo no sabía qué era Intervarsity. Para mí todo era nuevo, ¿no? Y en las noches, yo me acuerdo quienes tenían la exposición era Pedro Arana, Pedro Merino, también estaba René Padilla, me acuerdo, creo que fue también él, ¿sí? Y había estudios bíblicos. Estudios bíblicos lo llevaba Meche, Meche, que ya tenía experiencia, chiquilla, pero muy preparada. Y
había también esta hermana de la Cueva, había otra hermana que era Muñoz, Pedro Muñoz, que estudió medicina, y ellos y había una hermana Esperanza que se encarga de la cuestión de la alimentación, muy buena, o sea, me admiró mucho porque muchacha nomás y tenía todo preparado, ¿no? El desayuno, almuerzo y cena. Y en las mañanas teníamos cierta comisión para ir a comprar al mercado de Magdalena, no, de Chincha, y las compras las hacíamos con Alfonso Chan Lay, que estudiaba agronomía en la agraria. Y era un tiempo, digamos, de acercamiento. Para mí una experiencia tremenda porque compartíamos el desayuno, almuerzo, cena, y en las noches eran las famosas fogatas. Y en las fogatas era pues diríamos, un masaje espiritual, diría masaje espiritual porque todavía no había la convicción plena, ¿no? De hacer las cosas, pero era un acercamiento muy emotivo, ¿no? Y ahí aprendí un poco lo que es la fogata y las reuniones para poder, digamos, organizar también era interesante porque ya había cierta comunión de todos los que habíamos sido invitados, ¿no? Vinieron de Arequipa, vinieron de Arequipa, de Trujillo, creo que había alguien, de Cusco, de Lima, y creo que éramos 4 o 5 universidades nada más, no éramos muchos. Oh, perdón, departamentos. Pero se había sentado las bases y ya sacábamos documentos, ya la constitución y todo el aspecto administrativo que para mí era totalmente nuevo, ¿no? Porque yo recién estaba saliendo de colegio, tenía 2 años, un año y medio en la universidad y ya veía cómo se administraba, qué se tenía que hacer, todos los detalles, los costos y todas las reuniones, el orden. Y qué sé yo, para mí fue una experiencia administrativa muy, muy buena, muy buena. Había gente que participaba de una manera decidida, gente con experiencia, ¿no? Por ejemplo, Alberto Casana, que era una persona que trabajó, hicimos cierta amistad con él, mayor, porque él trabajaba en Surge y yo también. Entonces, por ahí teníamos cierto espacio común, ¿no? Y nos hicimos muy amigos. Pero su experiencia laboral ayudó mucho también para dar aportes, ¿no? Pedro Merino, que ya creo que estaba estudiando en la Cantuta, me acuerdo de ellos, todas sus experiencias, y las noches las pasaban, pero hasta 11 12 1 de la mañana, conversando, dialogando, platicando, contando experiencias, llorando toda vez. Usted en ese tiempo, ¿de quiénes más llevó o tuvo más influencia? ¿De qué líderes que ha influenciado de manera que se puede decirse hasta ahora, ¿no? En su Bueno, caminar hasta ahora en la fe. yo podría recordar a Pedro Adana, eh, lo recuerdo mucho también a Samuel Escobar, bueno, no estaba en esa época, en ese campamento, a René Padilla, que son íconos que yo los aprecio mucho, los aprecio mucho. Son de los que más me acuerdo hasta el momento. En ese tiempo, ¿qué literatura comenzó a leer o comenzó a influenciar a su persona en tema de misión, para la profesión? Llegó a recibir la revista Certeza, tal vez. Esa revista me impactó mucho y yo era muy adicto a leer Certeza porque era muy pertinente para el momento, ¿no? Había temas de reflexión muy buenos y sobre todo que trataba temas estudiantiles. Eso me ayudó bastante en mi decisión. Ahora, otro tipo de literatura, otro tipo de libro, no me acuerdo que haya tomado porque realmente la lectura no era para mí algo trascendente en esa época, en esa época. Y ya después sí, ya empecé a tener una biblioteca de libros que me ayudaron mucho, pero esa primera experiencia ese año, yo más que todo por una curiosidad y
tener, digamos, una apertura con otros estudiantes para ver qué se puede hacer en el futuro, ¿no? O sea, el tema de AGEU todavía no está muy claro en mi mente en el momento que me invitaron antes de decidir. Ya cuando estuve ahí, en la reunión que tuvimos, ya, ahí sí ya tuve la convicción y veía la necesidad de hacer una organización de carácter nacional. Fue ahí recién. Cuéntenos un poco más de su experiencia en los campamentos nacionales, ya en Chiclayo y en Cusco, tal vez por ahí algunas anécdotas que podría recordar. Bueno, después de esa reunión, a los siguientes, bueno, era una reunión que duró, como te digo, unos 2 semanas y no queríamos desprendernos. O sea, la despedida, los días finales era como para no querer desprenderse, ¿no? Nos habíamos engolosinado tanto de todo lo que hemos disfrutado que queríamos que continúe, ¿no? Eso sí, fue una cosa muy evidente en todos. No queríamos desprendernos. Para el siguiente año quedamos en la expectativa y en el compromiso de continuar. Yo no me acuerdo si fue después de 2 años que hubo un campamento en Huancayo, que también fui. Pero creo que antes fue una, un seminario de 30 días que se llamó un seminario de liderazgo estudiantil que se realizó en La Molina, lo que es ahora el seminario evangélico. Fue un tiempo precioso, fue un tiempo de aprendizaje, un tiempo de reflexión, un tiempo de comunión y sobre todo compromiso con el movimiento. Y yo me acuerdo muy bien las clases y las charlas de Samuel Escobar, de René también estaba ahí, hay un pastor nazareno que no me acuerdo bien su apellido, es un misionero. Después, Neider Rojas creo que también estaba por ahí. Pero eran tiempos muy, muy interesantes, porque ahí conocí a otra gente también. Había experiencias, por ejemplo, en cuanto a la participación durante un mes, convivir un mes con personas que uno no conocía, fue una experiencia muy, muy interesante, muy interesante. Vinieron también de México, creo que vinieron como 5, después vinieron creo que de Bolivia, y era un campamento internacional, se llamó así, Campamento Internacional de Liderazgo Juvenil, Liderazgo Estudiantil, una cosa así. Eso fue una de las cosas. Ahora, otra cosa que también a mí me impulsó y me dio decisiones que en Bolivia se realizaba un campamento de estudiantes. Ya se había estado formando en Bolivia una organización de carácter no nacional, pero por lo menos de Cochabamba y La Paz. Y me invitaron, el Ageo me invitó para que vaya como una experiencia y me pagaron también los pasajes. Me fui a Cochabamba y ahí también fue una experiencia, pero formidable porque, anécdota, ¿no? Porque yo viajaba solo, tenía entonces creo que 17, 18 años, creo, una cosa así. Y me acuerdo de cuando estuve viajando a La Paz, en el límite con Bolivia en Desaguadero, la policía me agarró. Me decía, ¿dónde está usted yendo? Bueno, le dije y no me creyó. Entonces, como estaba muchacho y todavía la efervescencia juvenil, en esa época estaba el movimiento revolucionario por aquí y por allí, sospecharon a todo el mundo y bueno, de mí también sospecharon, ¿no? Y me detuvieron en la comisaría y para esto, como yo estaba trabajando en Surge, conocí como un cliente mío a una persona que me dijeron que lo visitara en Desaguadero para arreglar su máquina de tejer. Entonces yo fui a arreglar su máquina de tejer y qué sé yo, y resulta que él era el del cónsul del Perú para Bolivia, bueno, el cónsul ahí del Perú. Entonces, cuando me detuvo la policía, yo le dije, pero no estoy venido aquí a pasarla, bueno, a explicar
es lo que hacía, y le dije, por favor, quiero llamarlo a este señor, al cónsul. No sabía que era el cónsul, exactamente, sino yo lo tomé como un cliente. Vino a la comisaría y le llamó la atención a los policías. ¿Cómo es posible que a un menor de edad lo detengan, que por acá, que por allá? Es decir, y todos los policías le tuvieran que dar disculpas a él y me dejaron pasar. Bueno, pasé, estuve ahí como 3 semanas en un campamento que era en Bolivia, en Cochabamba, y con esas cosas que a veces ocurren, ¿no? Perdí los documentos. Y de retorno, tenía que venir por el mismo sitio. Y la policía nuevamente me sorprende, ¿no? No tenía documentos. Traté de explicarles lo que había pasado, no me creyeron. Y lo único que hice es pedirle que, por favor, que me permitieran llamar al cónsul del Perú, porque a mí me detuvieron en Bolivia, al cónsul del Perú, para que interviniera por mí. El cónsul vino en su auto inmediatamente y también le pidió disculpas. Entonces, este cónsul sirvió para que yo pudiera llegar a Bolivia sin problema y de retorno de Bolivia al Perú también. No era creyente, por si acaso. Pero como el Señor utiliza una serie de circunstancias para que nosotros dependamos de Él, ¿no? Y para mí fue una tremenda experiencia porque en Bolivia me trataron como si yo fuera algo de ellos, uno de ellos, ¿no? Por todas partes siempre encontraba un lugar que me estaban esperando porque yo no conocía nada. Cuando yo llegué a Bolivia, era pues como ir, por ejemplo, llegas a Lima y el campamento es en Huacho. ¿Cómo vas? ¿No conoces? Entonces yo dije, bueno, algo tiene que haber por acá. Entonces me dejó el ómnibus en una puerta y ahí en la puerta decía Evangelismo a fondo. Dije, qué casualidad, esto tiene que ver algo. Y llegué como a las 6 de la mañana y 6:30 estaba saliendo una camioneta un poquito vieja, ¿no? Entonces yo le paré en la camioneta y le dije, señor, ¿podría usted decirme dónde queda este lugar? Y me dice, ¿y qué tiene que hacer con este lugar? Estoy viniendo del Perú para estar en un campamento. Ah, sí, me dice. Mire, pues me dice, suba usted. Nosotros estamos haciendo ahí. ¿Qué? Estamos haciendo ahí, pase por acá. Y era el misionero que iba a tener, digamos, las charlas durante esas 3 semanas o 2 semanas. Yo dije, esto no es casualidad, pues, ¿no? Justamente me llega y me llevan al lugar donde tenía que ir. Bueno, estuve ahí y de retorno, cuando tenía que venir al Perú, me encontré con una persona en la calle y empezamos a conversar sobre el Perú, y me dice, ¿y usted acá viene acá al Perú, a Bolivia, a un campamento de jóvenes? ¿Ah, sí? ¿Y quién es usted? Y esa persona era secretario general del CBU de Bolivia. No lo conocía. ¿Y dónde se estuvo a hospedar? Bueno, no sé, digo, porque estoy buscando un hotel. Vamos a mi casa. Ahí lo voy a hospedar. Me tuvo 3 días en su casa sin que lo conociera, solamente ese contacto que tuve. Entonces, para mí esa experiencia ha sido tremenda porque en cada lugar que iba siempre había algo que o me estaba esperando o que yo tenía que acudir solamente. Y fue una experiencia muy, muy hermosa, ¿no? Para ver que el Señor cómo mueve circunstancias que uno ni siquiera las prevé. Y eso me dio la convicción de que había que hacer algo por la vida universitaria, ¿no? Por los estudiantes. Bueno, esa es parte de algunas anécdotas, ¿no? De mi vida estudiantil, ¿no? Usted habló de evangelismo a fondo y eso me hace preguntarle cómo evangelizaba el CBU en la universidad, ¿no? Cómo era la estrategia, la forma, cómo se reunían. Pero antes de eso, también cuéntanos un poco del contexto universitario de aquel tiempo, ¿no? Cómo era en aquel tiempo el contexto universitario y cómo el desafío de evangelizar a esos jóvenes estudiantes de aquellos tiempos. Bueno, en esa época había una efervescencia
digamos, de grupos universitarios radicales y los grupos políticos estaban insertados con los jóvenes, ¿no? Había, por ejemplo, un grupo de izquierda que era el Frente Estudiantil Reformista y el APRA que está con el Frente de Reforma Universitaria, que se peleaba entre los dos. Un tercero por ahí estaba la democracia cristiana, pero los partidos políticos están insertados dentro de la universidad. Ahora, la policía siempre tenía cierto tipo de cuidado y especial atención a todo lo que era de izquierda. Y la efervescencia por pertenecer a grupos de izquierda era fuerte, ¿no? Ahora, con los grupos de izquierda era un poco difícil, diríamos, penetrar porque ellos tenían su sesgo agnóstico, su sesgo socialista y las ideas que tenían de Marx y todo eso eran demasiado fuertes en ellos y como que no tenían la convicción, pero simplemente por seguir la corriente eran, entre comillas, ateos, ¿no? Bueno, con ellos trabajamos y nuestra estrategia era a través de conferencias y charlas en la universidad. Eh, no teníamos, digamos, respaldo de algún docente que pudiera darnos un tipo de confianza. Entonces, hacíamos conferencias en el Paraninfo universitario o hacíamos dentro de la misma universidad. Esa era, diríamos, nuestra mecánica de acercamiento y de evangelización. Teníamos estudios bíblicos en hogares, no en la misma universidad, para empezar, por temor a la burla, por temor a una serie de eh, bullying que podían hacernos, ¿no? Entonces, un poco nos habíamos reforzado aglutinarnos los que éramos creyentes, un poco para tomar la enseñanza que habíamos aprendido. Primero, unir y reunir, y después expandir, ¿no? Entonces, las reuniones que teníamos era para fortalecernos, para estudiar la palabra, porque no teníamos mucha doctrina, ¿cierto? En la Chile no se daba. Y nosotros como estudiantes teníamos muchas dudas en cuanto a nuestra fe, porque diríamos, no había la parte racional que a veces exigía un estudiante, ¿no? Éramos los primeros universitarios en el Cusco. Nuestros antecedentes no habían tenido el privilegio de estar en la universidad, entonces no había experiencia. Uno que otro profesional que era como para poderlos señalar con el dedo, ¿no? Uno, dos, máximo. Pero los demás, la iglesia era más espontánea, menos instruida y menos que podían atender nuestras inquietudes, digamos, nuestras dudas académicas, como llamarlas así, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros empezamos por reuniones de estudiar por nosotros mismos el material que nos enviaba el CEU de Lima. Y esa es la estrategia que usamos nosotros mientras yo estuve. Yo terminé y después ya la siguiente generación ya tenía otra estrategia, ¿no? Que no... Y ya después ellos seguro les comentarán a ustedes. Mm, ¿Cómo fue el trabajo con Evangelismo a Fondo? Bueno, Evangelismo a Fondo era un movimiento de carácter no ecuménico, eclesial, de todas las iglesias evangélicas. Y lo que se hacía era campañas para invitando a pastores extranjeros, ¿no? Y se hacía campañas en los coliseos, se hacía campañas en los auditorios de los colegios y campañas en auditorios de la municipalidad. Entonces se formaron grupos juveniles, yo presidía un grupo juvenil y tenía como tarea hacer campamentos en el Cusco, en la zona de la Convención y en la zona de Quispicanchis. Entonces, era más que todo un trabajo de jóvenes que no necesariamente eran universitarios, sino eran de diferente contexto. Eran campesinos, eran agricultores, eran trabajadores, algunos estudiantes. Entonces, con ellos yo tenía temas exclusivamente para los jóvenes, ¿no? Hablábamos de ciertos líderes, líderes cristianos,
Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que hablamos del hijo pródigo, hablamos de el joven rico, hablábamos de José, hablábamos de Daniel, y temas así concretos para motivar a las personas que no eran creyentes. No tenía, diríamos, una orientación específica para un grupo juvenil, sino para jóvenes de diferente contexto. Entonces ahí trabajamos nosotros. Hicimos una tarea de aproximación a jóvenes de diferentes, diremos, procedencias. El CBO participaba, pero muy tenuemente, porque no era su trabajo. Ok. Cuando me hablaba del contexto universitario, bien ideologizado, eh, sé por algunas cartas que otros CBUs había dos cosas, ¿no? Que el estudiante lidiaba con su opción tal vez política en aquel tiempo, ¿no? Porque se identificaba tal vez con esta búsqueda de justicia, eh, Exacto. y Y algunos yo lidiaban estaba en con ese eso, estudio, ¿no? Entre su yo fe y estaba eso, internado, ¿eh? y algo, no sé si también visitaban al CBU algunos chicos que también militaban tal vez en un grupo de izquierda, ¿no? Pero tal vez Sí, han llegado al sí, sí, CDU y sí. todo eso. Y yo estuve, justamente me metí un poco en el tema político como delegado de mi facultad y como delegado a la asamblea, y por ahí capté a algunos estudiantes que visitaron y que eran dos nomás. Los demás se fueron. Uno de ellos, lamentablemente, se metió ya más profundamente en el tema, diríamos, movimiento social y falleció en Bolivia, ¿no? O sea, lo capturaron como un guerrillero y otro sí quedó dos quedaron en el CBU y después perdí la vista con ellos. Sí, justamente el tema político era una forma como podemos de repente atraerlos, ¿no? Y me acuerdo cuando estudiamos y lo vimos en los libros que escribía Samuel Escobar, eso nos ayudó mucho, ¿no? Era motivo para conversar, discutir, un poco para ponernos a veces eh, compulsivos, pero de alguna manera nos asentaba más en nuestra convicción. Era un movimiento, es decir, era la efervescencia política, era muy fuerte, muy fuerte. Em, Actualmente, bueno, los chicos también que participan en las CBUs siempre se preguntan esto, ¿no? ¿Cómo lidiar con mi iglesia, con mi familia, con la presión académica, los estudios, ¿no? Como que es más difícil ahora, pero ¿cómo era en su tiempo? ¿Cómo lidiaba usted con la iglesia, con tal vez el trabajo, la familia, para liderar un grupo de testimonio en la universidad? Bueno, con la iglesia no teníamos mayormente problema de carácter de pertenencia, ¿no? Porque la iglesia nos apoyaba. O sea, nosotros éramos parte del trabajo de la iglesia. Yo era profesor de escuela dominical, también era lo que se llamaba superintendente de la escuela dominical y también estaba metido con los jóvenes, lo que se llamaba en mi iglesia esfuerzo cristiano. Entonces, por ese lado, la iglesia me apoyaba. Cuando pedía el local para cualquier reunión, nos daba. Cuando pedíamos de repente para los campamentos, personal o personas que pudieran apoyarnos, nos daban. O sea, había una comunión muy estrecha con la iglesia, con mi iglesia. Con la otra iglesia era un poco menos porque no tenía muchos estudiantes, pero aún así, los pastores que pudieran estar ahí nos apoyaban en lo que podían. Ahora, con la familia, yo realmente no tenía tanto problema porque mis padres son creyentes y mis hermanos todos asistíamos a la iglesia y por eso no había mucho problema. Tampoco con el trabajo, porque a Dios gracias que estuve trabajando en una empresa cuyo propietario era creyente, ¿no? Julián Bustamante.
Entonces, por el contrario, él de alguna manera nos ayudaba, dar algún tipo de soporte económico a veces, y eso ayudaba también. Por ese lado no había problema, ¿no? En la cuestión laboral no había problema, la cuestión académica, la universidad, bueno, lo que siempre tenía que haber, y con el hogar tampoco había problema. Entonces, lidiar, digamos, con estos espacios no había por qué hacerlo, ¿no? No tenía razón para lidiar, al contrario, tenía el apoyo. Usted nos puede decir cuál es el aporte que dio a GU en su vida para su formación profesional y para el servicio de la iglesia. Qué nos puede decir? ¿Qué le aportó? Bueno, a Geo, como más que todo desde el punto de vista personal, es decir, tener amigos que tienen la misma fe, tener personas en quienes uno puede confiar, tener un grupo de respaldo en el cual uno puede encontrar respuestas a sus dudas, hace de mucha importancia. Sobre todo, el hecho de tener el coraje y despertar el espíritu, diríamos, de fortaleza ante cualquier tipo de observación. Argumentos para poder rescatar la fe, para poder convencer, lo recibía de Jehová a través de sus miembros, de los estudios bíblicos que teníamos, del material que recibía. Ha sido un valioso aporte y sobre todo para perder el temor y la vergüenza, porque a veces en la vida universitaria uno tenía vergüenza de decir que era creyente o que era evangélico, porque o se burlan o te toman, te marginan o lo que sea, pero el hecho de tener un grupo ya a uno le daba fortaleza, ya no estás solo, que tienes a alguien más. Ahora, la experiencia administrativa también me ayudó, porque eso me ayudó a tener, digamos, una capacidad de liderazgo, saber eh, manejar situaciones difíciles, saber dirigir reuniones, y esto me ayudó tremendamente porque siempre era mi intención formar un grupo de profesionales. Cuando terminé la universidad y era profesional, entonces en muchas ocasiones se convocó a reuniones profesionales para tener desayunos. Y la Union Church se hizo varias veces, reuniones profesionales. Inclusive cuando yo estaba trabajando, llevé a mis cocineros para que hicieran el desayuno. Ahora, después, mira, yo terminé la universidad y me incorporé a la Fuerza Aérea. Me asimilé a la Fuerza Aérea. Y ahí mi, digamos, todo el bagaje, todo lo que yo había recibido de Ageo, quería trasladarlo para tener también grupos de estudios bíblicos en la Fuerza Aérea. ¿Y qué pasó? Ya tenía grado de capitán. Y vino un señor, un hermano de Estados Unidos, buscando contactos con creyentes militares. Y en esa época no había alguien que se identificara como tal. Y como venía de Estados Unidos, contactó con Samuel Escobar y le preguntó si había un creyente que era cristiano, era de la Fuerza Armada. Y al único que se acordaba, y del único que se acordaba, Samuel Escobar era de mí. Y le dio el dato. Conozca a un hermano de la Fuerza Aérea. Entonces hice contacto con él, con esta persona que viene de Estados Unidos. Entonces empezamos a conversar y me decía él, ¿cuál es su perspectiva, su propósito mira, yo le digo, estoy en la Fuerza Aérea, pero cuánto quisiera formar un grupo de oficiales de la Fuerza Armada que sean creyentes y formar un grupo de cristianos evangélicos, porque creo que sería para mí la primera organización de ese carácter en el mundo, le dijo, ¿no? Le dije, ¿no? Mira, me dice Josué, no creas que va a ser la primera, va a ser la última, porque ¿sabes qué? En el mundo ya hay varias organizaciones de militares cristianos que justamente vamos a tener una reunión en Inglaterra en tal fecha y te vengo a invitar.
¿qué? No puede ser. Y efectivamente, me invitó y fui a Inglaterra. Era una reunión mundial de militares cristianos. Y ahí encontré, digamos, la raíz o el motivo por la cual estoy en la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, a mi retorno, formamos la Asociación de Militares Cristianos Evangélicos, a mi retorno. Y la primera reunión fue en el casino de la policía. Y el primer expositor fue Pedro Adana. Bueno, te cuento eso, pues será cuántos años. Creo que será, se lo veía como a los 28 o 30 años de esa ecuación, ¿no? Y ahí también encontré recién a otro hermano creyente que era de la policía, que era el comandante, Daniel Román. Con él nos unimos y prácticamente con él hemos formado la Asociación de Militares Cristianos del Perú. Claro, ya hace tiempo que ya no estoy con ellos, ¿no? Pero esa fue también otra experiencia interesante que recogí de Ageu, la capacidad y la intención de formar grupos de estudios bíblicos en las diferentes instituciones. Eso también tuvo su correlato, ¿no? Me persiguió el servicio de inteligencia, con razón, porque tenían celos que estaba formando de repente un grupo rebelde y también tiene toda su historia. Pero lo interesante es que a partir de esa inquietud juvenil del CBU, se me transmitió para formar la Asociación Militar. Ahora es grande, ¿no? La Asociación Militar Cristianos. Y alberga al Ejército, a Marina, Aviación y a la Guardia Civil. Claro, ya se ha desarrollado de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su experiencia. Hay de repente sesgos más de un tipo denominacional, pero ya el hecho es de que se ha formado y hay capacidad de reconocimiento y capacidad de poder decir yo soy cristiano dentro del ambiente militar. Y hay varios, varios militares que son cristianos. Inclusive, el que es ahora jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea es cristiano. Hay otros más, hay otros más en la Fuerza Aérea, también en la Marina y también en la Policía. En la policía hay un grupo un poco más específico que tiene diríamos, una influencia más denominacional, pero eso que interesa. El tema es que hay presencia en un ambiente que era netamente reservado y hasta cierto punto criticado cuando uno decía que era cristiano. Y como que iba en contradicción con la doctrina militar. Entonces, ese es otro aporte, diría yo, que he recibido de Ageu, ¿no? Y la experiencia, diríamos, de liderazgo, de administración, me ayudó a tener ese tipo de experiencias. Em, en la primera década del 60, nos gustaría que nos pudiera tal vez hablar sobre los dirigentes de AGEUP, sobre todo los secretarios generales, un poco de Pedro Arana, de Guillermo, de René Castro, de Oscar Calderón tal vez, qué les caracterizaba en su Sí, trabajo misionero, su pasión pasa. misionera. Bueno, empezando con Pedro Adana, ¿no? Yo lo aprecio mucho por su desprendimiento, su entrega y su capacidad de enseñarte, ¿no? Entonces, su capacidad docente es muy, muy buena. Y vas viendo en él sus prédicas también, ¿no? Muy racionales y muy pertinentes para el momento. Él estuvo no sé cuántos años, pero sus visitas eran muy fraternales y muy pastorales. Luego de él, creo que entró Guillermo Ishikawa. Él tuvo una decisión muy, muy interesante porque no había trabajo todavía formalizado en Arequipa y él decidió trasladarse desde San Marcos a la Universidad de San Agustín de Arequipa para poder formar el grupo universitario. Y estuvo ahí un buen tiempo
y terminó siendo director del Colegio Internacional de Arequipa. Entonces, su presencia ha sido bastante, diríamos, determinante. Luego estuvo René Castro. El carácter de él era un poco más jovial, un poco más campechano, diría yo, ¿no? No era tan formal como era Pedro o como era Guillermo. Era un poco más abierto, tipo más, ¿qué te diría? Informal, por no decirlo, por tener una palabra a mi mano. Y lo que de él yo rescato es su capacidad de contextualizar, ¿no? Era de una tremenda manera de contextualizar los temas, los eventos y también la capacidad de resumir. Yo enseñé con él en el seminario evangélico hace unos 3 años atrás y eso lo mantenía él. O sea, sabía llegar a estudiante a través de los resúmenes. El caso de Oscar Calderón, yo aprecio mucho él porque aparte de que ha sido mi colega, hemos tenido la misma carrera, él tenía un carácter un poco más con el sentido del humor. O sea, era más llegado al estudiante de una manera humorística, sin tener, digamos, la rigidez que podría tener a una persona con digamos, con un contexto misionero, ¿no? Entonces, yo apreciaba mucho en él y teníamos muchas tertulias sobre temas académicos, sobre temas doctrinales y también sobre temas humanos, ¿no? Porque él tenía esa particularidad de mostrarse, digamos, uno más. No había una división ni tampoco una diferencia muy grande, ¿no? Porque estamos casi, diríamos, en la misma línea. Ahora, lo interesante es que los secretarios generales eran estudiantes y eso era una ventaja porque compartíamos nuestras dificultades, nuestras dudas y también nuestras aspiraciones, ¿no? Y una de las grandes dudas y aspiraciones y dificultades que tenemos en la cuestión económica, ¿no? ¿Cómo nos manteníamos? No sé. Pero el sector general siempre nos daba algún avance, alguna esperanza, algún anzuelo, algo que nos decía, ya vamos a hacer la gestión y nos mandaba los materiales que teníamos, ¿no? Y esa tarea de los secretarios generales era interesante porque era un soporte, aparte de la visita pastoral, era un soporte para poder recoger algunas deficiencias que teníamos, ¿no? Especialmente de literatura. Y siempre nos venían cargados de literatura, cargados de material que podíamos utilizar en las nuestras reuniones del CBU. De ellos me acuerdo más porque es con ellos con quienes he trabajado y con quienes he tenido prácticamente la trayectoria del CBU. Después de eso ya prácticamente no he tenido más contacto con otros secretarios generales, así directamente, ¿no? Usted se acordará, la pregunta que hago es si de la primera junta directiva formal, ¿no? De quienes integraron, tal vez el año, un aproximado. A ver, como junta formal, de repente no había, bueno, había sí, un secretario, un presidente, un secretario, un tesorero, que era lo clásico. Yo estuve como presidente creo que unos 3 años. Como secretario estaba Néstor Aparicio, que estaba estudiando en la Universidad de Arquitectura, y tesorero estaba, siempre poníamos uno que estudiara ciencias económicas o contabilidad, ¿no? Entonces ahí estaba o mi hermano, Daniel, o también estaba, eh, creo que una hermana Mandina Yaba, que ya era la persona que tenía más edad, pero que era más, diríamos, la más seria, ¿no? Y después se renovaron, estuvo también Nilda Montalvo, estaba también como presidenta un año, después estaba como secretario Américo Farfán y como relacionista público ponimos a última hora a Ronald Farfán, a su hermano,
que era una persona que estaba casi terminando la universidad. Son los que más me acuerdo, porque no, no tenemos prácticamente algo formalizado, ¿no? Claro, cuando teníamos nosotros reuniones con la iglesia por aniversarios, siempre teníamos un aniversario y teníamos, digamos, el acceso a tener cultos en las iglesias evangélicas, en la IEP, en la iglesia Asamblea de Dios y en otra iglesia que era sucursal del IEP en Chaparro. Y teníamos ahí, presidente honorario de nuestro hermano Mario Cutimbo, que era profesor, y era muy indicado a nosotros. Y bueno, ahí poníamos la junta directiva y siempre ponemos el hermano tal, bueno, estudiante y tal. Es decir, era una formalización, diríamos, que no estaba muy reconocida. ¿Te acuerdas más o Entonces, menos qué año era? Más o menos en qué... 63, 64, hasta el 68. Ah, ok. Cuéntanos su experiencia con el estudio de la palabra como comunidad. Eh, ¿Quién le llegó a enseñar tal vez el método inductivo? ¿O dónde lo aprendió? ¿Cómo lo desarrollaban en el CBU? Porque es algo un distintivo, ¿no? De nuestras comunidades hasta ahora, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Ahí aprendí mucho a estudiar de una manera formal la palabra, ¿no? Es decir, se buscaba siempre la participación de todos y una cosa que aprendí es a no discutir con nadie en cuanto a opiniones. Siempre nos decían, no, tú puedes ganar la discusión, pero pierdes un amigo. Entonces, no se trata de discutir, sino a tratar de aprender y enseñar. Y ese método que utilizamos, primero lectura, luego interpretación y luego aplicación, es lo que hasta ahora me tiene, diríamos, como parte de mi estrategia docente, ¿no? O sea, una información previa, qué te dice y qué haces con lo que tú has aprendido. Y esa forma, lo practicamos. Y es algo que me ha ayudado muchísimo a no ser disperso, ¿no? Entonces, un poco a concentrar lo que uno quiere obtener y no ser disperso, porque a veces cuando uno estudia algo sin tener un propósito concreto, se dispersa y lo va dejando y son cabos sueltos que que uno va regando, ¿no? Entonces, el estudio bíblico me hace un poco a ser más centrado y siempre buscar aplicaciones. O sea, ¿para qué te sirve? ¿Cómo lo usas? Y si en la medida que no lo usas, simplemente lo que tienes es una información. Y es lo que el estudio bíblico hasta ahorita no me ha enseñado para poder aplicarlo en los grupos donde yo tengo que participar. Y esa metodología, diríamos que es excelente, a menos que haya otra mejor, pero que ha dado resultados, sí. Sobre ¿Usted se todo en la... acuerda, Sí, usted se acuerda quién le enseñó, cuando o el proceso de aprendizaje, metodología, tal vez en campamentos, tal vez Samuel Escobar, Pedro Arana, no sé. sí. Pero no tenía esa... Bueno, cada vez que teníamos estudio bíblico con él, tratábamos de seguir, no un guión, pero digamos, una metodología. Quien también participó y me ayudó bastante fue Mecha Nakachi, que tenía una metodología de explicación y aplicación. No, corta, pero contundente. Entonces, ahora, aspecto de apreciar la lectura, sí, yo tengo que reconocer que Samuel Escobar influyó mucho, ¿no? Esa, ese deseo de esa apertura para leer, ¿no? Porque eso de repente muchos de nosotros está un poco perdido, un poco anulado, pero con la forma como él escribe, cómo él expone y cómo él utiliza los términos, motiva para que uno tenga la lectura como un hábito saludable, ¿no? Cosa que hay que rescatarlo. Y eso yo lo sigo aplicando ahora, ¿no? Porque yo ahorita enseño en la universidad, entonces muchas de esas metodologías las voy aplicando en cuanto a la lectura, por ejemplo. Hermano Josué,
Tal vez nos pueda contar alguna anécdota más que usted se acuerde de su tiempo eh, del CBU en Cusco. Podría acuerdo algo más, unas anécdotas, tal vez en la reunión celular del encuentro, eh, una experiencia evangelizando. eh, Me gustaría también saberlo. Mm, a ver, alguna anécdota que de repente por ahí se me está escapando. Ah, yo trabajaba con, bueno, con Ramón Escobar habíamos hecho este, una conexión muy interesante, éramos amigos, y llegó a que trabajaba, bueno, yo trabajaba en la Unión Bíblica, fui presidente de la Unión Bíblica, y ahí tenía algunos amigos que también habían estado en el CDU, ¿no? En el CDU estaba Oscar Calderón, estaba Roberto Lins, estaba eh, Elena Calderón, después eran en el, digamos, en la Unión Bíblica, donde yo estaba actuando de presidente, tenía mis pilares ahí, ¿no? Entonces me era mucho más fácil tener cualquier acuerdo, llevar a cualquier acuerdo, porque tenía gente que me apoyaba, ¿no? Entonces, ahora, eso me ayudó a que, bueno, cuando estábamos en las reuniones me invitaron a que fuese Zimbabue, a Zimbabue, a África. Y ahí tuve una experiencia y justamente también viajó Samuel Escobar, ahí nos vimos, en la Unión Bíblica. Y eso también me ayudó un poco a contactar con algunos creyentes que eran universitarios. Y con Samuel Escobar tratamos y encontramos secretarios generales de los movimientos universitarios que estaban también involucrados en el trabajo de la Unión Bíblica. Y por donde uno va, siempre va encontrando gente que ha trabajado en AGEO o en el CBU o con movimientos estudiantiles. Actualmente yo asisto y que me congrego en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y me doy con la sorpresa de que la esposa del pastor, Patricia, es del CBU. El otro pastor, Carlos, también es del CBU. Hay otros que también son del CBU. Entonces, ¿cómo es que el CBU de una manera se ha insertado en las iglesias de una manera muy profunda y muy buena? Su metodología es respetada, su metodología, diríamos, es tomada en cuenta y se va de nuevo desarrollando. Ahora, el trabajo, por ejemplo, que se hace en mi iglesia con los universitarios, toma mucho la metodología del CBU. Tiene células en la Universidad de Lima, tiene en la Universidad de Agraria y en la Universidad, no sé cuántas más, pero son personas que han transitado por el CBU. Entonces, eso es para mí rescatable, quiere decir que la obra del Señor sigue creciendo y se sigue incorporando sin que haya conflictos entre iglesias y el movimiento universitario. Eso para mí es algo que es bueno ponerlo en evidencia, que el movimiento universitario no es alguien, como siempre se ha dicho, no es un movimiento que va contra la iglesia, sino es un brazo de la iglesia en un centro, en un lugar donde la iglesia no penetra, digamos, como tal. Es igual que el movimiento de militares cristianos, ¿no? Es un brazo para que la iglesia pueda penetrar en ambientes que de repente, por una cuestión, diríamos, de celo, a veces la situación no permite que ingrese una iglesia. Pero nosotros como creyentes, y el cebo tiene ese material, digamos, tiene esa capacidad de formar personas para que penetren de una manera digamos, académica, una manera fuerte en esos ambientes. Es un aporte que yo reconozco y yo lo pondero y lo veo en evidencia, ¿no? En cualquier lugar donde uno está, entonces el cerebro, sí. Entonces ya hay
diríamos, cierto tipo de unidad, cierto tipo de idea común, y eso es saludable. Y hay un apoyo. En cualquier iglesia donde yo he estado, siempre ha habido algún tipo de contacto o referencia de alguien que está involucrado en un movimiento estudiantil, que tiene que ver con movimiento universitario, con movimiento AGEO o con movimiento IFES. Eso sí lo vas a encontrar en todas partes. Bueno, Josué, bueno, estamos ya en la parte final. Me gustaría que pueda, tal vez usted, dar un consejo, ¿no? A la nueva generación que sigue militando en las CBUs a nivel nacional y asociadas a AGU. Tal, les gustaría que podría darles a unos consejos, ¿no? Dos, tres, o lo que usted considere, porque va a llegar este video también para ellos. Bueno, una primera cosa es que tenemos que dar gracias a Dios por el privilegio y oportunidad que nos da de estar en un medio universitario. Si uno ve las estadísticas, uno ve que solamente menos del 5% de repente de la población estudiantil, bueno, la población juvenil, perdón, accede a la universidad. Entonces es un privilegio que nosotros tenemos y que tenemos que dar gracias a Dios para dar testimonio. Testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En primer lugar. Segundo lugar, seguir pensando en que la carrera no debe ser una serie de hitos de logros profesionales en sentido económicos o de poder. Tenemos que pensar siempre que la oportunidad que tenemos de acceder a una carrera es para dar un servicio y un servicio al Señor. Yo creo que ahí tenemos que marcar la diferencia, porque las universidades siempre impulsamos o se impulsa tratar de lograr al más breve plazo lo que uno pretende en cuanto a aspectos económicos o aspectos de poder. Entonces, tenemos que siempre pensar que la profesión que Dios nos está dando es un instrumento para su servicio. Y en tercer lugar, diría yo que no nos desprendamos de nuestra raíz, que es la iglesia. O sea, a veces se puede pensar que tenemos ya la suficiente autonomía, suficiente conocimiento para apartarnos y somos ya más que vencedores de repente fuera de la iglesia. No es así. Creo que la iglesia desde siempre nuestro vínculo permanente y tenemos que saber también contribuir a ella, o sea, dar nuestro aporte, ser humildes, porque a eso puede dar puede ser un obstáculo. La soberbia rápidamente se enquiste en nosotros y creemos que tenemos la capacidad de interpretar, de cambiar la doctrina, de hacer una serie de cosas críticas, va a haber, pero tenemos que ser siempre humildes y someternos a lo que nuestros pastores también nos dicen, ¿no? Eso no quita que tengamos un pensamiento crítico, pero el sometimiento a nuestra iglesia debe ser siempre permanente. Es lo que yo le podía recomendar, ¿no? Que demos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de tener una carrera y ser siempre consecuentes con nuestra iglesia, porque ahí nos hemos formado. Y eso, como digo, corolario será la familia, los hijos y los que tenemos hijos, para que lo que aprendemos en la iglesia lo podamos transmitir a la familia. Eso podría darles como una, no consejo, sino una recomendación y parte de mi vivencia sobre todo, ¿no? Muchas gracias, hermano Josué, por este tiempo muy hermoso y que podamos también valorar también su experiencia y que va a ser transmitida a las demás generaciones. A ustedes, María, muchas gracias por el tiempo que me han permitido compartir con ustedes y gracias a este esfuerzo que tiene Robin de reunir la historia. Eso es muy, muy lindo porque eso nos ayuda a entender, a comprender y sobre todo a apreciar nuestro trabajo, ¿no? El trabajo de ustedes especialmente. Ustedes están haciendo historia y esa historia de repente no la vamos a ver nosotros pronto, pero lo veremos en el cielo cuando el Señor nos tome cuentas de lo que hemos hecho, ¿no? Y un abrazo para todos ustedes, una generación que tiene otras oportunidades,
otros privilegios, pero también otros retos. Nosotros no teníamos los retos que ustedes tienen ahora. Teníamos otros, ustedes tienen otros también, pero en todo eso el Señor nos ayuda y nos da la fortaleza y la capacidad para poder enfrentarlo. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga este ministerio y sigan adelante. Y con el lema que yo siempre lo tengo por delante, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo por donde quiera que vayas. Ese es mi lema, así que los transmito a ustedes.